Hola amigos, esta es la reflexión 42. Hay muchos elementos para observar, para analizar y para reflexionar. Y elementos de todo tipo. Mi objetivo es analizar y estudiar la conducta humana. Y en esta época, a raíz de la pandemia, me da una oportunidad excelente para profundizar el conocimiento de cómo somos los seres humanos. Es enorme la cantidad, la variación de conductas disímiles que van desde extremos inimaginables en otros momentos, en otras épocas. Esto de la pandemia produce en muchísima gente cambios que sugerirían una revolución total, muchos lo piensan así, del sistema social, de la organización social de los Homo sapiens sapiens. Van de extremos como aquellas personas que opinan y piensan que el sistema capitalista se derrumba y traen como ejemplo para consolidar su opinión el hecho de que los países que han hecho cuarentenas estrictas a tiempo han logrado controlar bastante el desarrollo de este virus tan contagioso. Y aquellos países donde el sistema capitalista se desarrolla más a fondo, por ejemplo Estados Unidos, el virus está haciendo estragos. Sobre esa base opinan muchos estudiosos, analistas, que el sistema capitalista no serviría en el futuro. O sea que se derrumba el sistema capitalista para pasar a otro sistema diferente. Muchos piensan así. Otros, al contrario, en sentido contrario, dicen que la salida de esta pandemia va a llevar a una consolidación del sistema capitalista, que se va a robustecer el sistema. Bueno, entre ambos extremos hay matices, como en todas las cosas. Algunos que piensan que el sistema va a variar, que se va a humanizar, hablan de un humanismo del capitalismo, cosa que yo lo veo muy utópico eso. El sistema capitalista de por sí no tiene nada de humanista. Es un sistema donde rige la codicia, la competitividad, la lucha, la agresividad. Bueno, humanizarse el sistema, yo lo veo utópico eso. Hay otros que hablan de, los que dicen que se va a derrumbar el sistema capitalista, hablan de pasar a un sistema socialista, a un sistema donde el Estado tenga más importancia que las empresas, los grandes monopolios, los grandes oligopolios privados. Incluso hay algunos... Yo a veces me divierto viendo las opiniones extremas que esta pandemia está produciendo, en el orden del periodismo, de analistas,
de estudiosos incluso, de sociólogos, psicólogos, todo tipo de personas que tienen más tiempo por las cuarentenas para opinar. Y las opiniones son algunas, si no fuera que es tan dramática la situación, dan risa. Están los neoliberales a ultranza, los anarcocapitalistas, los que hablan de un capitalismo de mercado que predomine en la sociedad y que tienda a la eliminación del Estado y que todo va a ser una anarquía capitalista. Estos sectores tienen opiniones que son realmente yo les diría a todos los amigos que me siguen en estas reflexiones que escuchen y vean videos y reflexiones de otros analistas, pero de todos los sectores. En el sector opuesto a este, es decir, los que tienden al socialismo, a la primacía del Estado, también hay opiniones drásticas. Yo en otro video voy a exponer cuál es mi pensamiento, mi propuesta de una organización social distinta a la que existe hoy en día en casi todos los países del planeta, o en todos los países del planeta. Yo tengo ya pensado, lo estoy terminando de hacerle algunos ajustes, de una organización social inteligente, solidaria y que no produzca daño a ninguna persona. Es muy difícil eso, pero es posible. Bueno, estoy en eso. En otro video lo voy a plantear cuáles son mis propuestas. Pero en este video yo lo quiero hacer breve, el video, y pedirle a aquellos que me siguen en estas reflexiones que escuchen, vean, analicen, estudien las distintas propuestas, las extremas propuestas, los de los anarcocapitalistas, donde hablan de las sociedades oligopólicas, multinacionales, que controlan y dirigen el mundo, donde hay grandes empresarios, bueno, que escuchen y vean estas opiniones. Y por el otro lado, los que ensalzan al Estado como el ordenador de la sociedad en forma prioritaria. Estas dos posiciones, y están aquí, bueno, lo que decía al principio, están aquellos que dicen que el sistema capitalista se va a derrumbar, va a caer a raíz de esta pandemia, y aquellos que dicen que se va a consolidar. Yo pienso que si no hacemos cambios profundos, como los que yo tengo en mis propuestas, que como dije recién voy a explayarme en otro video, el sistema capitalista va a continuar. ¿Por qué? Porque los seres humanos continuamos con nuestras características básicas, que yo siempre señalo. La agresividad, el ritualismo, la jerarquía, la territorialidad, la hipocresía, que lleva implícita la crueldad, que analizo en otro video, la mentira, cómo se miente, es tremendo, la codicia de bienes y codicia sobre el poder sobre personas, dominar a personas, esa codicia tremenda de muchos seres humanos.
Y la estupidez, lamentablemente, esa torpeza notable en comprender cómo funcionan las cosas, subsiste. Bueno, estas características básicas subsisten y van a seguir subsistiendo. Mientras no se modifiquen estas características, los sistemas van a variar en matices, pero va a haber explotados y explotadores, ricos y pobres, inteligentes y estúpidos, desarrollo de la ingenuidad. Esto es muy notable, cómo se está desarrollando la ingenuidad. Cada vez hay más gente ingenua. Todos estos factores, estas características básicas, mientras no se modifiquen, el sistema va a continuar con matices, con variantes. Se habla de un capitalismo humanista, lo que dije antes. El capitalismo siempre es salvaje. El capitalismo es de por sí, esencialmente, es salvaje, porque es la lucha de los que logran avanzar económica y socialmente sobre los demás. Producir un equilibrio entre las clases sociales que existen, señalemos la más drástica, que es ricos y pobres. Hay intermedios, la llamada clase media alta, que quiere igualarse a los ricos, y la clase media baja, que está muy cercana a los pobres. Incluso dentro de los pobres hay situaciones muy graves de emergencia. Y con esta pandemia se están agudizando todos estos factores. Está habiendo gente rica y gente pobre. Y la clase media es la que más está soportando. Porque la pandemia produce, bueno, las cuarentenas que son aparentemente necesarias para controlar o evitar la propagación del virus. Pero produce desempleo, cierre de empresas, pequeñas y medianas empresas sobre todo, falta de trabajo y problemas de subsistencia. Se habla de una remuneración básica universal como solución a esto. Casi todos los países están tratando este tema. Es decir, una remuneración que el Estado daría a todas las personas, a todos los ciudadanos, como remuneración básica para poder sustentarse, para poder comer, vestir. Muchos de los países están tratando, países desarrollados y no desarrollados. Podría ser un paliativo para evitar muertes masivas, producidas no solo por el virus y por enfermedades, sino por la misma pobreza. Se habla de esta remuneración universal básica. Pero yo veo que por más soluciones y paliativos que se pongan para sobrellevar esta situación de emergencia que se va a producir indefectiblemente por el cierre de empresas en todo el mundo, en todos los países está pasando algo similar. No sé cuál puede ser la reacción de los pueblos, de la gente. El ser humano, el Homo sapiens sapiens, soporta sufrimientos extremos hasta ahora. Hay algunos analistas que hablan de grandes revoluciones sociales, que la gente se va a sublevar, los muy pobres, los indigentes, se van a sublevar en muchos países, que va a haber grandes transformaciones sociales. Yo soy escéptico en general de todo. Mientras no se modifique esa característica básica del ser humano, no va a haber grandes cambios y sobre todo cambios masivos. Puede ser que en algunos países haya transformaciones, pero yo estoy viendo hoy justamente vi el resultado de unas elecciones en un país latinoamericano pequeño, la República Dominicana. Vi el resultado de esas elecciones y no soy optimista. Si en ese país, en la República Dominicana, país pequeño de Latinoamérica, se producen esos resultados electorales,
no veo grandes cambios en otros países. El ser humano no cambia, básicamente. Sigue siendo, con esas características básicas, sigue siendo, con capitalismo, con socialismo, con dictaduras, con pseudodemocracias burguesas, liberales, como fuere. El ser humano más o menos es siempre el mismo. Las variaciones son pequeñas, muy pequeñas. Por eso digo que soy escéptico de grandes transformaciones sociales, económicas. Algunos filósofos, algunos analistas hablan de grandes transformaciones a raíz de esta pandemia. Yo soy escéptico, pienso que si no variamos, no cambiamos las características básicas, va a continuar el Homo sapiens organizado como hasta ahora, con matices diferenciales. No obstante, yo estoy elaborando una propuesta de una sociedad distinta, de una sociedad diferente. Las propuestas, las voy a hacer, ya dije antes en otro video, son propuestas económicas, políticas, sociales, psicológicas, una propuesta muy, muy amplia, con una constitución distinta a las constituciones liberales, a las constituciones cerradas, que hay países que tienen constituciones cerradas, bloques muy, bueno, países donde no hay flexibilidad social. Bueno, yo voy a hacer propuestas distintas, que van a producir sobre todo una sociedad donde no haya daños, que nadie se sienta y esté dañado. Va a ser en otro video. Ahora simplemente lo que digo, que a todos aquellos optimistas que dicen que va a haber grandes cambios sociales, que se va a terminar el sistema capitalista, yo pienso que eso es utópico. Hay un filósofo surcoreano que está viviendo en países de Occidente, hay muchos filósofos. Yo veo, escucho y leo a todos, a todas las opiniones, incluso las opiniones extremas y aquellas que son, entre comillas, locas. Los escucho. Quiero saber, porque soy muy curioso, quiero saber qué piensan los que piensan. Los que razonan, los que meditan, reflexionan, hacen análisis. Quiero saber qué opinan. Soy muy curioso. En algunos casos me cuesta. Hay algunos periodistas que son de terror. Cuesta mucho seguirlos y tener la paciencia de terminar sus largos videos, porque dicen cosas que son ficción. Bueno, ese es el otro tema. La ficción literaria. Bueno, quiero concretar este video con esta reflexión. Aquellos que hablan que después de la pandemia va a haber grandes cambios para un lado, para el otro, hacia una sociedad más estatizada, hacia una sociedad más neoliberal, anarcocapitalista, etc. Los que piensan que el sistema capitalista se va a derrumbar, los que dicen que bueno, las posiciones extremas que se están dando, soy escéptico. Yo pienso que las sociedades van a continuar, los países van a continuar más o menos como hasta ahora, y por eso quiero elaborar una propuesta distinta, ya como propuesta, como planteo de cambio real de la sociedad organizada por nosotros, los Homo sapiens sapiens. Después de esta pandemia, este virus se va a encontrar soluciones, cura o vacunas que van a moderar los efectos, sobre todo los efectos psicológicos, porque si pensamos que hay 10, 12, 15 millones de contagiados por el virus y somos 7.500 millones de habitantes en el planeta, la incidencia es más bien psicológica, y el peligro del contagio, que es muy contagioso, pero está muy magnificado esto. Con razones o sin razones está muy magnificado. En los fríos números
la cantidad de contagiados por esto y de muertos comparado con el total de la población es muy pequeña. Pero el problema está. En algunos países es muy serio el problema, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos el problema es serio. No tienen una organización sanitaria accesible a todo el mundo, como en otros países, y eso está ocasionando y va a ocasionar problemas muy serios. Bueno, todos sabemos lo que está pasando en países como Estados Unidos. Bueno, quiero concluir el video con que no va a haber grandes cambios en mi opinión. Las sociedades van a seguir un poco más o menos como hasta ahora. Y no se va a derrumbar el sistema capitalista, salvo que la propuesta que yo haga, que es una propuesta que no es capitalista, porque el capitalismo produce los daños que está produciendo, sobre todo en el planeta, la devastación, el terrible daño que está produciendo el sistema capitalista en todo el planeta Tierra, y la miseria, la pobreza y la miseria. Obviamente mis propuestas no son dentro del orden capitalista, son propuestas distintas, pero que no dañen a nadie y que nadie se sienta perjudicado. Ese es el objetivo. Las sociedades van a continuar como hasta ahora. Tampoco pienso que mi propuesta va a ser escuchada por mucha gente y que tenga difusión universal, que se discuta y que se lleve a cabo. Tampoco soy optimista en ese aspecto, pero igual me quiero dar el gusto de dar mi propuesta, porque si no, la crítica sola, sin propuesta, no es, en mi opinión, no es recomendable. Yo, si hago críticas a un sistema, también planteo propuestas, ideas para cambiar algo, cambiar. En el caso de mi propuesta van a ser cambios muy profundos, va a ser realmente una revolución en todos los campos, porque es en todos los campos de la vida humana donde hay que cambiar cosas. Todo está mal hecho. Son muy pocos terrenos donde el ser humano, siempre hablo del arte. En el campo del arte, que hay creatividad, es un campo que no produce daño, es un campo muy fructífero. Y es que habría que canalizar muchas de nuestras pulsiones negativas, la agresividad, por ejemplo, canalizarla a través del arte. El arte es fundamental dentro de mis propuestas. Pero la mayoría de las personas no son susceptibles al arte, salvo la música, las canciones populares, la música popular. Allí veo que hay más gente, sobre todo gente joven, personas jóvenes, que se inclinan al arte, a la música. Otras artes son menos transitadas. Bueno, la síntesis del video es esta. En mi opinión no va a haber grandes cambios, va a seguir habiendo ricos y pobres, lamentablemente, explotados y explotadores, lucha de clases, enajenación, paranoias psicológicas masivas, va a seguir habiendo. El ser humano va a seguir siendo muy ingenuo, estúpido, es decir, yo utilizo la palabra estúpido no como denuesto, no como insulto, no en forma peyorativa, sino simplemente que es una notable torpeza en comprender cómo funcionan las cosas. Para mí eso es la estupidez. Todas las cosas, cómo funcionan todas las cosas, incluso las organizaciones sociales, los países, las organizaciones culturales, etc. Hay mucha ingenuidad. La estupidez trae mucho ingenuidad. Lo contrario de esto sería la inteligencia y la ética. Bueno,
Mi opinión concreta, y cierro el video, es que no va a haber grandes cambios. No se va a desplomar el sistema capitalista y todo va a seguir poco más o menos como hasta ahora, con pequeños matices y diferenciaciones. Mi propuesta, que la haré muy exhaustivamente en otros videos, ya sé de antemano que no va a ser sustentada por mucha gente, porque es una propuesta rara, extraña. Extraña a cómo somos los seres humanos. Es otro Homo sapiens. Sería triple sapiens. Pero es muy difícil. Nos llevó millones de años llegar a esta situación en la evolución biológica del ser humano. Tendría que venir un virus benefactor que nos cambie esas características básicas, lo cual es ficción literaria, por ahora. Bueno, me despido y será hasta pronto. Chao.